Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez. El texto de la primera lectura, tomado del libro del Eclesiástico, en sus primeras líneas nos presenta una exhortación que es un imperativo: ya no pecar. Es una invitación a poner un alto, a no seguir dando la espalda, a no continuar en la senda equivocada. Porque entendemos que el pecado es siempre aquello que nos distancia de Dios, aquello que corta la comunicación con el que nos ha creado. El pecado nos pone en una actitud vacía, sin sentido. Nos pone en una actitud de renuncia a la gracia. Por eso, el hecho de que el autor hoy diga, ya no pecar, aléjate de las injusticias, nos está hablando de que no es el único camino, que eso no nos conduce a la felicidad. Por tanto, la conversión es un retorno que en el texto de hoy tiene un doble movimiento. Primero, la súplica. Debemos orar por nuestra conversión. Debemos pedirle a Dios que sea posible que nos alejemos del mal. Debemos orar y decirle a Dios, dame la fuerza para poder alejarme de aquel pecado que me tiene de espaldas a ti, de aquel pecado que ya no me permite comunicarme de una manera tranquila contigo. Por eso, encontramos en la misma palabra que el gozo del bueno o la salud del bueno es que alaba a Dios, que es capaz de ponerse en una actitud orante, de súplica. Por eso, el retorno implica que nosotros pidamos volver, que queramos volver, que deseemos en lo más profundo volver a Dios, y que ese volver se convierta en una oración, se convierta en esa comunicación con Dios. El segundo movimiento del retorno es evitar las ocasiones de pecado. El autor nos pone en sintonía del alejamiento del pecado, oponernos al pecado. Evitar no significa cobardía, evitar significa afrontar el pecado, hacerlo a un lado, decirle al pecado, no eres la razón de mi vivir, ya no necesito pecar para ser feliz. Por eso, quien es capaz de evitar, de alejar de su vida el pecado, facilita en su vida la sanidad, la relación pura y fecunda con Dios. Por eso este segundo movimiento será para nosotros y se convertirá de manera especial en este tiempo de la Cuaresma en un combate, sobre todo porque cuanto más busquemos salir del pecado, más seremos tentados, más vendrán a nosotros momentos de debilidad. Incluso el mal se encargará de meternos a nosotros aquel pensamiento del que no puedo, no es posible, ya soy así y nada puede cambiar mi propia vida. O incluso desanimarnos, hacernos perder la esperanza. Por eso, todo este movimiento debemos entenderlo. Tiene un motivo, el retornar a Dios, el poder vivir lejos del pecado, es un motivo divino. Lo que nos mueve a ese retorno es la bondad del Señor, porque lo que es propio del Señor es perdonar. Por eso, a los que se arrepienten, a los que dejan el pecado y vuelven, es lógicamente aquellos que reciben la bondad de Dios. La actitud entonces más sabia es convertirnos. La actitud más sabia es volver, abandonar el pecado, alejarnos de las injusticias, porque ya nos los indica el Salmo: dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dios nos espera. Hay que cambiar de dirección, hay que volver cara a Dios, pero solamente entendiendo estos dos movimientos, súplica y el movimiento de evitar toda tentación y todo pecado, nos hace volver a Dios. Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez.